Nunca ha tenido un problema con su padre, porque su padre fue militante socialista y fue diputado por la USOPO. No alcanzó a hacerlo. No alcanzó a hacerlo porque iba a hacerlo, sí. Juan Loncón. Pero fue encarcelado después del golpe de Estado. El abuelo, no mi papá, el abuelo. El abuelo. El abuelo fue encarcelado, porque él dirigió recuperación de territorios. Sí, sí. Antes de la reforma agraria. Antes de la reforma. Pues la reforma agraria la empieza Jorge Alessandri en 64, el presidente. Claro, pero a él le tocó en la época de Frei. Antes. En la no, porque Alessandri está antes de Frei. Claro. Y la reforma agraria empieza ahí. Claro, claro. Pero antes. Sí, pero la reforma agraria no dejó derecho de tierra para los mapuches, sino que eran para los campesinos. Pero no hacía distinción. Pero había un problema porque los mapuches seguían siendo discriminados sin acceso a la tierra. De acuerdo. Entonces, el tiempo de accionar de mi abuelo fue a fines de los 60. 67, 68, 60. En el tiempo de Frei Montalva. Sí, sí, en esa época. Pero antes de la época de Frei, mi abuelo ya tenía un discurso porque él se enfrentó con el patrón de fundo, pero era mediero de una tierra y los medieros trabajaban en el fundo y después entregaban la mitad de la producción, así, ese era el sistema. Y una vez mi abuelo tuvo que confrontar a esa persona porque él ordenaba a las personas mapuches a votar por un determinado candidato. Y mi abuelo no lo hizo. Y otra persona lo acusó al patrón. Y mi abuelo se enfrentó ahí porque era tanta la manera, la forma del acoso que se hacía a los mapuches. El sometimiento. Sometimiento, pero también era todo lo que tenía que ver con... Por ejemplo, yo conocí a una persona que le faltaba una oreja, por ejemplo. Había mutilación, ¿Usted me está diciendo que esa oreja se la había cortado el patrón? Claro, claro. Era siempre una persona sin oreja, o sea, y era como, ¿y qué pasó de ahí? O sea, y eso se hacía y los patrones andaban armados, pero armadísimos todo, y era una manera de amedrentar y imponer el terror para la obediencia. A mi abuelo le tocó eso, y cuando votó por la otra persona tuvo que enfrentar al patrón y mi abuelo fue pensando que lo iban a matar. Eso cuenta mi mamá. Y lo que hizo él fue con su hijo pequeño y le enseñó, mire, si me pasa algo, si no salgo, si no vuelvo, tienes que hacer esto. Le habló a la mamá, a mi abuelita, le habló de eso y se enfrentó y le dice, ¿por qué tú votaste por la otra persona? Y mi abuelo le dice, bueno, porque soy pobre, le dice. Voté por un presidente que favoreciera a los pobres. O sea, de esa historia vengo yo. Había una claridad. Pero usted la tiene muy a flor de piel, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que en este tema la memoria pesa mucho. Nosotros somos, la cultura mapuche es una cultura de memoria, es una cultura de este relato que nos reconstruye cada vez. Entonces, si yo me crié con un padre así y todo lo demás, es como el currículum oculto que dicen en la escuela que me fue definiendo también. Pero también es para la sobrevivencia, porque es lo único de la que no la pueden despojar. Sí, además, sí. ¿No es así? Así es. Podrán quitarle la tierra, pero eso, sí, esa historia, sí. De eso no. De eso no, sí. Usted lidera reivindicación de los derechos de las mujeres indígenas. Desde la filosofía mapuche, a nosotros nos cuesta, a las chilenas, entender cuál es la diferencia, porque también hay machismo entre los mapuches, y muchísimo. También. ¿Cómo es eso? Bueno, yo, como al ser hablante de lengua mapudungun, al haber sido criada con todos estos textos orales, de primera yo lo disfruté, pero después cuando yo me puse a estudiar, me puse a reflexionar qué decían esos textos. Y en la cultura mapuche hay muchos relatos que hablan de los poderes femeninos de la naturaleza. La montaña tiene un poder que se llama Kepuka.
El río tiene un poder que se llama chumpán, son femeninos. Qué sé yo, el mar también tiene su poder femenino. O sea, la naturaleza está distribuida en masculino y femenino. Entonces, esos relatos de que hablan de esos seres están hablando de la parte femenina de la tierra. La luna tiene su feminidad, el sol tiene masculinidad. Entonces, eso uno lo aprende de chica y después cuando uno se vuelve a reflexionar sobre ello, ahí entiende por qué uno es así. Porque uno anda buscando también cómo se explica, ¿no? ¿Y cómo se expresa el machismo entre los mapuches? ¿Cuál es la discriminación de la cual ustedes son objeto? Yo creo que es hemos sido colonizados, porque el machismo ha tenido un prestigio desde la manera como fueron los patrones de fondo con respecto a sus obreros y cómo fueron con las mujeres. Los mapuches, muchos mapuches asumieron eso como ese era el modelo. La escuela también enseñó el patriarcado, entonces también se asumió en un comienzo que las mujeres no estudiaban. A veces yo digo que el caso nuestro, de mi familia, es el caso de muchos otros más. Mi papá nunca fue a la escuela, mi papá tampoco fue bautizado por la iglesia, que diera el poder al hombre. O sea, no recibió en su enseñanza que el hombre era más poderoso que la mujer. Le costó, le dolió toda la vida esa ausencia de escuela y todo. Pero por otro lado nos heredó una cultura donde las mujeres y los hombres valíamos iguales, y él asumió eso. Entonces así aprendí. Y por otro lado... Pero no es lo que se vive en las otras casas, en la generalidad. Yo creo que en muchas casas se vive. Todas las mujeres de Malleco, por ejemplo, que son hortaliceras de la generación de mi mamá, tomaron el canasto y salieron a vender y generaron su propio sistema de producción. Se autogestionaron. Se autogestionaron, y si ellas fueran limitadas por un machismo no lo hubieran hecho. El Merquén es una obra de mujeres. El golpe a las mujeres. El golpe a las mujeres. A las mujeres, el feminicidio. Sí, eso también está instalado, pero por pensamiento. Por eso para mí es muy importante la reflexión filosófica. Si nosotros tenemos una cultura que apunta al Comemoñén, que es al respeto al otro, al respeto entre hombres y mujeres, al respeto a la naturaleza, el llamado es volvamos a esos principios que lo tenemos, y está en el relato, está en la historia. Entonces podemos descolonizarnos también, podemos revalorar esas bases que nos hacen una sociedad que nos ha permitido resistir, porque si nuestra sociedad no tuviera estos elementos, ya hubiésemos sido destruidas mucho tiempo atrás. En el fondo, el conocimiento, la filosofía del pueblo ha permitido también la resistencia. Presidenta, el 13 de julio pasado, usted cuestionó la regla de los 2/3. Dijo, el reglamento lo tenemos que establecer y debemos dar apertura a sectores postergados. Los 2/3 fueron establecidos por Jaime Guzmán en la Constitución del 80 para limitar la participación del pueblo y de las organizaciones sociales. Una democracia no se sostiene con esos 2/3, a no ser que tengamos visión muy dictatorial, donde unos mandan y el resto cumple. ¿Cómo se puede corregir la regla de los 2/3? Es un amarre, es un candado que nos heredaron. Y en la Convención Constitucional hemos establecido un gobierno de incorporar todas las diferencias. Y por otro lado, aquí no tenemos el poder de veto, porque no hay una fuerza que sea superior a la otra. No. Somos todos minoría. Y en el camino de los meses que llevamos, hemos tenido votaciones que superan los 2/3. Entonces, y hay que hacer una relectura. Yo me invito a mí misma y he invitado al resto de los constituyentes, hagamos una relectura. Si ese candado nos va a seguir impidiendo o si ese candado nos va a permitir instalar postura compartida por toda la sociedad.